$1.700. Ese es el costo promedio que los aranceles de Donald Trump le están generando a cada hogar americano en el año 2026. No lo dice un partido político, lo dice el Comité Económico Conjunto del propio Senado de Estados Unidos y la Tax Foundation lo confirma con $1.300. Pointer, el verificador de datos, lo cruza con múltiples fuentes y llega a la misma conclusión. Estás pagando entre $1.300 y $2.500 más al año en los mismos productos que comprabas antes. Si vives en Estados Unidos, esto te sale del bolsillo directamente. Si recibes remesas desde Estados Unidos y hay una noticia nueva muy importante sobre eso que te voy a explicar hoy, y si vives en Latinoamérica y tienes ahorros, exportas o simplemente compras productos importados, esto también te afecta aunque nunca hayas cruzado ninguna frontera. No es política, es matemática y los números no mienten. Primero lo básico. ¿Por qué mucha gente escucha la palabra arancel y asume que eso solo afecta a grandes empresas o a los países? No es así. Un arancel es un impuesto que paga el importador, la empresa americana o latinoamericana que trae productos de afuera cuando esos productos cruzan la frontera. Trump lo presentó como un impuesto que pagan otros países. Esto no es exacto. La realidad funciona así. Cuando una empresa americana importa acero de Brasil con un arancel del 25%, esa empresa tiene tres opciones. Primera, absorber el costo y reducir sus ganancias. Segunda, buscar otro proveedor. Tercera, y esto es lo que casi siempre pasa, subir el precio al consumidor final. ¿Quién es el consumidor final? Tú, yo, cualquiera que compre en un supermercado, en una ferretería, en Amazon. La Reserva Federal de San Francisco publicó un estudio en marzo del 2026 que lo confirma con datos duros. Los aranceles generaron un aumento del 3.1% en los precios de bienes de consumo entre agosto del 2025 y febrero del 2026 y confirmaron que el impacto fue, en sus propias palabras, dólar por dólar, es decir, cada centavo de arancel se convirtió en un centavo más de precio para el consumidor, no parcialmente, sino completamente. Tú pagas el arancel. Entonces, cuando escuchas que Trump puso aranceles a China, a Brasil, a la Unión Europea, lo que realmente está pasando es que tú y yo estamos pagando un impuesto extra cuando compramos productos que vienen de esos lugares o que usan materiales de esos lugares, que es prácticamente todo. Ahora veamos el mapa específico de cómo quedó Latinoamérica dentro de esta guerra comercial, porque no todos los países están en la misma situación. En febrero del 2026, Trump impuso un arancel base del 10% a prácticamente todo el mundo bajo la sección 122 del Trade Act de 1974. Eso significa que casi todo lo que se exporte a Estados Unidos desde cualquier país latino paga 10 centavos adicionales por cada dólar de mercancía. Pero hay países con condiciones especiales. Veámoslo uno a uno. México, el caso más complejo. México tiene el TMEC, que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que le da excepciones importantes. Los productos que cumplen las reglas de origen del tratado están exentos. Los que no enfrentan hasta el 25%. La noticia positiva, México logró aumentar sus exportaciones a Estados Unidos, incluso con los aranceles desde 41.600 millones de dólares en febrero del 2025 a 44.300 millones de dólares en febrero del 2026. El nearshoring, mover producción de Asia a México para evitar aranceles más altos, es uno de los pocos beneficios reales de esta situación para la región. Colombia, arancel base del 10% sin el amortiguador del TMEC. Café y flores cortadas, exportaciones clave, enfrentan ese 10% directamente. La vulnerabilidad es alta si los aranceles suben más, aunque algunas exportaciones pesqueras crecieron más del 11%. Brasil es el más golpeado. Aranceles adicionales hasta el 50% en madera, metales, plásticos. El resultado, pérdida estimada de 1.500 millones de dólares en ventas al mercado americano solo en el segundo semestre del 2025. Venezuela, Trump amenazó con aranceles del 25% a los países que compren petróleo venezolano, afectando principalmente a China e India. Para una economía ya muy restringida, esto agrega mucha presión. Chile, uno de los mejores posicionados, su exportación principal, el cobre,
fue excluida, impacto limitado totalmente. Y el resto de la región, Argentina, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, El Salvador, tiene el arancel base del 10% con variaciones por sector. Ningún país latinoamericano quedó completamente exento. Entremos al impacto directo sobre el dólar y la inflación, porque aquí es donde la mayoría no está entendiendo lo que está pasando. Hay una creencia muy extendida. Cuando el dólar está fuerte, el latino que tiene dólares gana y cuando está débil, pierde. Eso es verdad en condiciones normales, pero 2026 no son condiciones normales. Lo que tenemos es un escenario donde el dólar mantiene su valor relativo frente a otras monedas, pero su poder de compra dentro de Estados Unidos está cayendo. Tu dólar compra menos de lo que compraba el año pasado. ¿Cuánto menos? La Reserva Federal proyecta una inflación del 2.7% para el 2026, incluyendo el efecto acumulado de los aranceles. Para contexto, en 2019, antes de la pandemia, la inflación era de 2.3%, completamente normal. En 2022 llegó al 9.1%, el máximo en 40 años. Luego bajó. Sin los aranceles actuales, hubiera llegado cerca del 2% en 2025, con los aranceles 2.7% proyectado para 2026. Suena pequeño, pero si tienes $10,000 quietos en una cuenta que paga el 1%, en un año tienes el poder de compra de 9,730. Quiere decir que perdiste $270 sin gastar un solo centavo. Eso es lo que hace la inflación, te roba silenciosamente. Y los datos del Comité Económico del Senado son más concretos. El hogar americano promedio ya pagó entre 1.700 y 2.510 dólares más en 2026, comparado con lo que pagaba antes de los aranceles. Ese número subió a un 44% respecto al año pasado. No es una proyección, es lo que ya pasó. ¿Y qué hace la Reserva Federal ante esto? Mantiene tasas elevadas para frenar la inflación. Eso significa que el crédito está caro, las hipotecas están caras. Si tienes deudas con tasa variable, tarjeta de crédito, línea de crédito personal, esas deudas te están costando más que hace 2 años. Hablemos ahora de grupos específicos, porque el impacto no es igual para todos. El grupo uno son latinos que viven y trabajan en Estados Unidos. Si eres empleado con salario fijo y tu sueldo no subió al mismo ritmo que la inflación, en realidad tienes menos poder adquisitivo que hace un año, aunque ganes lo mismo en papel. El golpe más visible está en el supermercado. Muchos productos como las frutas, los vegetales, electrodomésticos, la ropa, vienen de países que ahora pagan aranceles. Esos costos llegaron al precio final. Si antes gastabas $600 al mes en comida, hoy probablemente gastas entre 630 y $660 en la misma cantidad. Si eres dueño de negocio latino, restaurante, una construcción, una manufactura pequeña, el impacto es el doble. Tus materiales subieron por los aranceles y tus clientes tienen menos dinero para gastar porque sus gastos también subieron. Hay presión en ambos lados y hay un impacto que afecta a millones de familias latinas que está siendo muy poco cubierto en los medios de habla hispana. Lo vemos en la siguiente pantalla. Quiero detenerme aquí porque esto cambió en enero del 2026 y mucha gente lo sabe. La ley fiscal de Trump, que entró en vigor el 1 de enero del 2026, incluye un impuesto del 1% sobre las remesas enviadas en efectivo, money orders o cheque de caja a otros países. El 1% puede sonar pequeño, pero hagamos los números. Si envías $1,000 al mes, lo que hacen millones de trabajadores latinos, esos son $10 de impuesto por envío. 2 envíos al año son $120 adicionales solo en impuestos a la remesa, encima del costo de envío que ya existía. Y hay propuestas para subir eso al 5%. Si eso ocurre, serían $50 por cada 1,000 enviados. Para alguien que manda $500 al mes, se vería reflejado en $300 al año en impuestos adicionales a las remesas. ¿Qué países se ven más afectados? El Salvador sería el más golpeado en relación a su tamaño. El impuesto podría costarle el equivalente al 0.6% de su Producto Interno Bruto.
Guatemala y República Dominicana también entre los más vulnerables, y México, aunque el porcentaje del Producto Interno Bruto sea menor, es el receptor de remesas más grande del mundo en términos absolutos, con más de 60.000 millones recibidos en 2024. ¿Qué significa esto en la práctica? Si mandas remesas, ahora tienes dos razones por las que el impacto económico aumentó. Uno, tus gastos aquí en Estados Unidos subieron y tienes menos disponible para mandar. Dos, lo que mandas tiene un impuesto adicional del 1% desde enero del 2026. Este es uno de los impactos más directos y menos comunicados de la política fiscal de Trump sobre las familias latinas. Ahora, personas que viven en Latinoamérica con ahorros, ingresos o planes de inversión. Si tienes ahorros en dólares, el valor nominal no cambia, pero su poder de compra dentro de Estados Unidos sí cae con la inflación del 2.7%. Y si usas esos dólares para comprar bienes importados en tu país que ya pagaron aranceles para entrar a Estados Unidos y posiblemente otro impuesto al entrar al tuyo, pagarías el doble. Si tu economía local depende de exportar a Estados Unidos, el arancel del 10% significa que tus productos son más caros para el comprador americano. Si ese comprador tiene alternativas y las busca, las ventas caen. Esto afecta el empleo, el ingreso del país, el tipo de cambio local y la inflación. Si tienes deudas en dólares, las tasas altas de la Fed encarecen el servicio de esa deuda. Si tu gobierno o empresa tiene deuda en dólares indexada a tasas americanas, esto se transfiere en forma de menos inversión pública, menos crédito disponible o más presión fiscal. ¿Significa todo esto que el mundo se va a acabar? No, pero sí significa que el contexto económico en 2026 es genuinamente más difícil que en 2023 o 2024 y que las decisiones que tomes ahora importan más que antes. Necesito hablarte del error más costoso que estoy viendo y que multiplica el daño que ya están haciendo los aranceles. El error es esperar a que la situación se estabilice para actuar. Lo escucho constantemente. Espero a ver cómo quedan los aranceles después que baje la inflación. Espero que el mercado se calme. Mientras esperas, la inflación sigue erosionando los ahorros. Las deudas siguen acumulando intereses y el tiempo, que es el activo más valioso en finanzas, se sigue yendo. La incertidumbre no es una excepción en economía, es la norma. Siempre hay algo, una guerra, una elección, una pandemia, unos aranceles. Los que construyen riqueza no esperan certeza, aprenden a moverse dentro de la incertidumbre. Y el segundo error relacionado es concentrar todo en un solo lugar. Todo en efectivo porque el mercado está inestable o todo en dólares porque el dólar siempre gana. La concentración amplifica el riesgo exactamente cuando más te pega. La solución no es predecir el futuro, es distribuir el riesgo inteligentemente. Eso es exactamente lo que te muestro ahora. ¿Cuáles son las acciones a tomar de ahora en adelante? Calcula tu inflación personal, no la del gobierno. El 2.7% de inflación que proyecta la Fed es un promedio. Tu inflación personal depende de en qué gastas tú específicamente. Si gastas mucho en comida y transporte, que son los sectores más afectados por los aranceles, tu inflación real puede ser del 5% o más. ¿Cómo calculas esto? Toma tus gastos de enero del 2025 y compáralos con los de enero del 2026 en las mismas categorías. Resta, divide por los gastos del 2025, multiplícalo por 100 y ese porcentaje es tu inflación personal real. ¿Por qué importa saberlo? Porque determina cuánto tiene que rendir tu dinero para no perder poder adquisitivo. Si tu inflación personal es del 5%, cualquier ahorro que rinda menos del 5% te hace perder en términos reales, aunque en papel el número suba. Esta es la herramienta base que necesitas. En la descripción del video hay una plantilla antiinflación que hace este cálculo automáticamente y lo proyecta todo el año. Como acción de corrección número 2, si tienes deudas con tasa de interés variable, especialmente tarjetas de créditos, este es el momento de atacarlas. ¿Por qué ahora? Porque las tasas están elevadas. La tasa promedio de una tarjeta de crédito en Estados Unidos está por encima del 20% anual. Una deuda de $5,000 en tarjeta te cuesta más de $1,000 al año solo en intereses. Ninguna inversión fácil te da 20% garantizado. Entonces, la mejor inversión que puedes hacer si tienes deuda de tarjeta es eliminarla. Como método concreto, el método avalancha. Lista todas tus deudas de mayor a menor tasa de interés. Paga el mínimo a todas excepto la de la mayor tasa.
A esa ponle todo el dinero extra disponible. Cuando la termines, pasa a la siguiente. Matemáticamente es el método más eficiente. Tu deuda de tasa fija, como la hipoteca o un préstamo de auto, no es urgente. Esa tasa no sube aunque la Fed suba. La variable sí puede subir más. Ataca primero la deuda variable. Tenemos como acción número 3: construye tu fondo de emergencia, pero en un lugar donde ese dinero trabaje. El efectivo quieto en cuenta corriente que paga 0% es perder 2.7% anual garantizado. Cada mes que pasa, esos dólares valen un poco menos. La solución: una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Las mejores pagan entre el 4% y el 5% anual. Están aseguradas por el gobierno hasta $250,000, son completamente líquidas. Puedes retirar en cualquier momento. Si tu cuenta de alto rendimiento paga el 4.75% y la inflación es del 2.7%, tu dinero crece un 2.05% neto en términos reales. Pequeño, pero es crecer en lugar de perder. Las mejores opciones ahora mismo: SoFiBank al 4.8% con depósito directo, Marcus by Goldman Sachs al 4.75%, Alibank al 4.6%, American Express Savings al 4.5%. Todas son gratuitas, sin comisiones, sin mínimos. Las abres en 10 minutos desde el teléfono. ¿Cuánto necesitas? Entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos. Renta más comida más transporte más servicios multiplicado por 3 al mínimo. Acción número 4: diversifica tu dinero por tipo de activo y por geografía. La lección del 2026 es clara. Concentrar todo en un solo país, una sola moneda o un solo tipo de activo es el mayor riesgo y funciona en 3 capas accesibles sin grandes capitales. Capa 1: dólares que generen rendimiento por encima de la inflación. Tu cuenta de alto rendimiento ya cumple esto para el fondo de emergencia. Para inversión a largo plazo tenemos ETFs como el Vanguard, el BOO, te dan exposición a toda la economía americana con un costo de gestión del 0.03%. Capa 2: exposición internacional. Un ETF como el Vexus o el BEA te da acceso a mercados europeos, asiáticos y emergentes. Si la economía americana se frena y otros mercados crecen, no estás completamente expuesto a un solo escenario. Capa número 3: una pequeña posición en oro, no para enriquecerte, sino para protegerte. El oro funciona históricamente como refugio en momentos de incertidumbre económica y geopolítica. En 2025 subió fuertemente precisamente por ese motivo. Un 5 al 10% del portafolio en un ETF como Gold o IAU puede reducir la volatilidad total de tu cartera sin reducir el rendimiento a largo plazo. Regla simple: no más del 50% en un solo activo y no pongas en mercados volátiles dinero que vayas a necesitar en menos de 3 años. Ese va en tu cuenta de alto rendimiento. Acción número 5, la más importante y la menos mencionada. Cuando los precios suben, tienes dos opciones: gastar menos o ganar más. O ambas inclusive, gastar menos y ganar más. Solo una no tiene límite superior. Los gastos se pueden cortar hasta cero. Los ingresos no tienen techo. En 2026, el activo más importante que tienes es tu capacidad de generar ingresos y la mejor inversión que puedes hacer es en aumentar esa capacidad. 3 formas concretas. Primero, negocia un aumento. Menos del 30% de los trabajadores lo hace. Prepara el argumento con datos: cuánto has generado para la empresa, qué costaría reemplazarte, qué paga el mercado por tu rol. El peor resultado, te van a decir que no. El mejor, entre el 10% y el 20% más. Segunda, añade una fuente de ingreso extra. No tiene que ser un segundo trabajo de tiempo completo. 5 a 10 horas semanales en algo que ya sabes hacer para generar entre 200 y $500 al mes. Ese dinero va directo a tu inversión o fondo, no a cubrir gastos que ya están cubiertos con tu ingreso principal. Y tercero, esto es lo que yo hago, así que lo menciono con conocimiento de causa: convierte tu conocimiento en un activo. Si sabes de finanzas, de tu industria, de cualquier área específica, hay un mercado en español que está creciendo: plantillas, guías, cursos. Ese conocimiento ya lo tienes, solo necesitas empaquetarlo. El ingreso pasivo que genera funciona mientras duermes. Los errores que no debes cometer, porque en momentos de incertidumbre económica el miedo lleva a malas decisiones: no vendas tus inversiones en pánico. Si el mercado baja por los aranceles y vendes, cristalizas la pérdida. El Standard Poor's ha recuperado cada caída en su historia. Si vendes en el piso, te pierdes la recuperación completa. No dolarices todo sin rendir el dólar. El dólar es sólido.
pero la inflación americana lo erosiona internamente. Un dólar quieto en 2026 pierde el 2.7% de poder adquisitivo. Dolarizar no basta, el dólar necesita rendir algo. No sigas recetas genéricas de Internet. Lo que funciona para alguien en Florida con $50.000 de ahorro y empleo estable es diferente a alguien en Colombia con ingresos variables en pesos. Tu situación necesita una estrategia adaptada a tu realidad. No ignores el problema esperando que se resuelva solo. Los aranceles llevan más de un año activos. Los precios que subieron no bajan automáticamente cuando terminen. La inflación no se revierte sola. Actuar tarde siempre es más caro que actuar ahora. Resumamos las 5 acciones. 1. Calcula tu inflación personal real, no el promedio del gobierno, la tuya, basada en lo que tú gastas. 2. Elimina deudas de tasa variable, especialmente tarjetas de créditos, antes de invertir en algo más. 3. Construye tu fondo de emergencia en una cuenta de alto rendimiento que pague entre el 4 y el 5% anual. 4. Diversifica por tipo de activo y por geografía, en ETFs americanos, exposición internacional y algo de oro como amortiguador. Y 5. Aumenta tus ingresos. No solo cuides el gasto. El límite del gasto es cero. El límite del ingreso no existe. Estas 5 acciones no te van a proteger de todo, pero sí te ponen en una posición significativamente mejor que el 80% de las personas que están ignorando este contexto o esperando a que se estabilice la economía, que no lo hará completamente. La plantilla antiinflación que te mencioné en el video está en la descripción. Calcula tu inflación personal, organiza el método avalancha para tus deudas, dimensiona tu fondo de emergencia y proyecta tu diversificación. Todo en una sola herramienta, en español, lista en 10 minutos. Descárgala, úsala esta semana y si la usas, cuéntame en los comentarios qué encontraste cuando calculaste tu inflación personal real. Me interesa saber cómo están las finanzas de la comunidad en este momento. Un like en este video le dice al algoritmo que este contenido es valioso y lo muestra a más personas que necesitan esta información. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya sabes que sí lo es. Suscríbete si quieres ver el análisis en profundidad de cada una de estas acciones en los próximos videos.